Ya se ve. Genial. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tengan en cuenta? Entonces, como les dije, uno de los contenidos que tenemos que saber bien y sáquense súper bien de todas las dudas con respecto a este parcial es este contenido que es de trastornos hemodinámicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Todo tejido que esté vascularizado puede llegar a sufrir los trastornos hemodinámicos. ¿En qué va a consistir los trastornos hemodinámicos? De por sí va a tener diferentes ejes, ¿sí? El primer eje, obviamente, va a ser la acumulación de líquido, ¿sí? Si nosotros tenemos un tejido vascular, o sea, un tejido vascularizado, puede llegar a acumular líquido en diferentes presentaciones, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Entonces, acumulación de líquido, uno de los pilares que tenemos que manejar, ¿sí? El segundo pilar es la hemostasia, ¿sí? ¿Qué alteraciones de la hemostasia nos generarían dos vertientes o dos caminos? Uno de ellos vendría a ser la hemorragia y por otro lado la trombosis, ¿sí? Entonces, acumulación de líquidos, mi primer punto importante. Mi segundo punto es la hemostasia. La hemostasia lo que nos va a llevar es a formar coágulos o a sangrar, que son dos caminos diferentes, o inclusive la combinación de sangrado y trombosis. ¿Cuál es esa combinación? ¿Cómo se llama ese ente, esa enfermedad en el que combinamos trombosis y hemorragia? A ver, ¿No era el síndrome antifosfolipídico? no, casi, cerquita. CID, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, donde hay una combinación donde el paciente sangra y tratando de compensar gasta plaquetas formando trombos, entonces gastando las plaquetas se produce mayor hemorragia. O sea, tenemos una combinación de hemorragia y formación de trombos desesperadamente que no se llega a un acuerdo, por decirlo así. Entonces el paciente se descompensa bastante rápido dentro del contexto de una coagulación intravascular diseminada. Súper, entonces ahí tenemos entonces el segundo eje, por decirlo así, y el tercer eje es que ese trombo, ese coagulito que se forma, básicamente eso se vaya, eso migre hacia otro lugar y eso generaría un infarto barra un shock, de acuerdo a la patología de la cual estamos hablando, ¿sí? Entonces, tenemos entonces esos ejes que seguir, la acumulación de líquido, la hemostasia con sus dos vertientes y esos émbolos que se forman generaría un stop de la circulación que generaría un infarto barra un shock de acuerdo al caso, ¿sí? Entonces ese es el esquema grande que yo quiero que tengan en cuenta, o sea, o cómo correlacionar, cómo relacionar los trastornos hemodinámicos porque es un concepto grande que tenemos que manejar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un vaso sanguíneo, las fuerzas que le mantienen a la sangre dentro del vaso? A ver, fuerzas que mantienen la sangre dentro del vaso. Presión hidrostática es uno después. Y la presión coloidosmótica. Entonces tenemos dos vertientes. Entonces ahora empezamos a desarrollar el primero que es acumulación de líquido. Entonces, dentro del contexto de los trastornos hemodinámicos, entonces nosotros vamos a tener lo que sería una acumulación de líquidos, donde vamos a tener en dos factores importantes, que es la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tengamos una fuerza que trate de sacar la sangre, que es la presión hidrostática, y la presión coloidosmótica, que es la trata de mantener la sangre dentro del vaso, entonces si uno de ellos dos se alteran, entonces ahí vamos a tener la acumulación de líquido. Entonces, el aumento de la presión hidrostática que tiende a salir y la disminución de la presión coloidosmótica, que es el que tiende a absorber o a mantener esa sangre dentro. Entonces, si tengo alterado eso, si tengo disminuido esa presión coloidosmótica, entonces mi sangre va a tender a quedarse afuera o a quedarse, o sea, el líquido de la sangre tiende a salir hacia afuera, ¿sí? Entonces, y produce la salida de líquido. Recordemos que el drenaje linfático básicamente lo que hace es drenar ese resto, porque siempre la presión hidrostática es un poco mayor a la presión coloidosmótica. O sea, siempre vamos a tener un excedente de líquido en de la presión hidrostática, o sea, gracias a la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática siempre es mayor a la presión coloidosmótica. Por algún motivo,
Entonces nosotros vamos a tener, o sea, por ese motivo nosotros vamos a tener un poquito de líquido sobrante, eso se tiene que drenar a través de los linfáticos. Entonces ahí le agregamos un tercer pilar de la acumulación de líquido que es el primero la presión hidrostática aumentada, el segundo la presión coloidosmótica disminuida y el tercero el drenaje linfático alterado, ¿sí? Entonces, si alguno de los tres están alterados, entonces nosotros vamos a tener lo que sería en tejidos, el aumento del líquido se llama edema y en las cavidades serosas se llama derrame, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hablamos de, por ejemplo, un derrame pleural, hablamos porque se acumula líquido en la pleura, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le llamamos derrame. Siempre que haya un aumento de la acumulación de líquido fuera de lo que sería el vaso sanguíneo, en se llama edema y en cavidades se llama derrame, ¿sí? Entonces, el edema básicamente consiste en lo que sería la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial, en el espacio que no es el vaso sanguíneo. Y entonces, justamente el problema de raíz va de acuerdo a digamos, esos pilares que les hablé. Sería el aumento de la presión hidrostática, reducción de la presión osmótica o coloidosmótica, la obstrucción linfática. Esos tres son los principales, pero además el libro describe a la retención de sodio y la inflamación también como causas de acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial. Recuerden con respecto a este cuadro, es un cuadro que tenemos que aprender de memoria, o sea, no hay mucho que nosotros podamos diríamos, huir de este cuadro, porque este cuadro se suele preguntar cuál es causa de aumento de presión hidrostática, excepto cuál es causa de obstrucción linfática, excepto, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que hace que aumente el líquido, o sea, todo lo que aumente la cantidad de líquido acumulado, valga la redundancia. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva hace que el nombre les dice congestivo, quiere decir que aumenta, se congestiona, aumenta el líquido. Una ascitis, por ejemplo, un paciente que tiene una ascitis tiene una panza enorme por un líquido acumulado. Entonces, eso hace que aumente la presión hidrostática, ¿sí? Tal es así que en la reducción de la presión osmótica siempre vamos a tener una disminución de proteínas. Recordemos, ¿cuál es la principal proteína que mantiene la presión coloidosmótica? Albúmina. La albúmina, ¿sí? Entonces, siempre los cuadros que presentan una hipoaluminemia va a generar un cuadro de edema o un cuadro de derrame, ¿sí? Entonces, glomerulopatía con pérdida de proteínas, cirrosis hepática, la malnutrición, la gastroenteropatía con pérdida de proteínas, en todas estas patologías nosotros vamos a tener una hipoaluminemia. Entonces, la hipoaluminemia generaría una disminución de la presión coloidosmótica, una disminución de la presión coloidosmótica hace que el líquido se quede afuera y no tengamos líquido dentro, ¿sí? Entonces, eso tenemos que sí o sí tener en cuenta. Después, entonces obstrucción linfática puede ser inflamatoria, de origen neoplásico, postquirúrgico, postradiación, etcétera, ¿sí? Entonces, también las causas secundarias que tenemos que aprender es la retención de sodio, porque siempre que nosotros tengamos sodio, mientras más sodio tengamos, entonces más líquido voy a acumular, porque recordemos que el sodio atrae el agua, entonces va a tender a absorber o sea, el sodio tiende a absorber el agua, ¿sí? Después, entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que ese derrame o esa edema puede ser generalizado. eh, entonces hablamos de lo que sería una anasarca, ¿sí? De acuerdo a la localización podemos llamarlo hidrotórax, hidropericardio, hidroperitoneo o si bien derrame pericárdico, derrame pleural, derrame peritoneal. Entonces son todos los nombres que pueden recibir a la misma cosa que es básicamente la acumulación de líquido, ¿sí? Entonces puede ser un líquido inflamatorio, puede ser un líquido no inflamatorio, que es justamente diríamos, nuestro concepto que tenemos que tener en cuenta de exudado y transudado, ¿sí? Cuando hablamos de un líquido inflamatorio, cuando tiene una densidad alta de proteínas y de células, entonces nosotros le llamamos más exudado, ¿sí? Y cuando tiene un líquido más clarito, que tiene una poca densidad, tiene una densidad inferior a nivel proteico, se ve más rosadito, más clarito, a eso hablamos más de un trasudado, ¿sí? Entonces, el concepto grande que tengo que tener es que edema es la acumulación de líquido en tejidos y el derrame es en cavidades, ¿sí? Puede ser exudado, puede ser trasudado, puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir dividiendo, diríamos, cómo vamos a ir reconociendo a esos edemas? Siempre que nosotros tengamos que analizar a un paciente en la clínica, siempre nosotros utilizamos este signo. ¿Cómo se llama este signo? Este signo que vemos en pantalla.
de Godet. Signo de Godet, ¿sí? O signo de la fobia, ¿sí? Y lo que básicamente nosotros hacemos es, siempre vamos a apretar, nunca se olviden que semiológicamente nosotros lo que tenemos que hacer es apretar el tejido sobre una superficie ósea, ¿sí? En este caso la tibia, por ejemplo, nosotros apretamos sobre la superficie ósea y se queda ese agujerito, esa fobia, entonces ahí nosotros hablamos del signo de Godet, ¿sí? Entonces eso es lo que clínicamente nos va a hablar de un edema, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros veamos esto que les muestro acá o sea, en el lado izquierdo, siempre nosotros vamos a ir hablando de esto, de que sí tiene un edema generalizado, o sea, sí tiene está al menos un edema de miembros inferiores. En este caso de la derecha, ¿cómo se llama esto? No era edema bipalpebral. El edema bipalpebral o edema periorbitario, sí, súper bien, el edema periorbitario. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué nos dice? Si le vemos a un paciente así, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Insuficiencia renal. De una insuficiencia renal. Si una insuficiencia renal o una disfunción renal es lo que principalmente vamos a constatar en estos pacientes, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esto es lo más común que encontremos en un pacientito que normalmente va a tener un síndrome nefrítico, o sea, dentro de lo que sería una insuficiencia renal. Esto es muy común en los miembros inferiores que tengan signo de Godet son más frecuentes en insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer en la macroscopía, cómo yo voy a reconocer que estoy ante un edema? Por ejemplo, ante un edema pulmonar, nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a ver que los órganos están aumentados de tamaño, tienen un aspecto más brillante, ¿sí? Porque justamente tiene una acumulación de agua. Y en este caso, ¿qué particular? ¿Cómo se llaman estas lesiones o estas manchas negras que tiene nuestro pulmoncito? Antracosis. Antracosis, ¿sí? Que es básicamente la acumulación de carbón, ¿sí? Que eso es bastante frecuente en todas las personas. Entonces, ¿cuáles son algunas patologías en las cuales nosotros podemos constatar esto que les muestro en pantalla, que es justamente un pulmón bastante edematoso, bastante aumentado de tamaño, bastante gordito? Fíjense que el parámetro que pueden utilizar acá es que nosotros no vemos el corazón en medio. En teoría el corazón tiene que estar en el medio, acá es puro pulmón, ¿sí? Entonces esto vemos en insuficiencia cardíaca izquierda, en síndrome de distrés respiratorio agudo, en infecciones pulmonares, reacción de hipersensibilidad son algunos casos donde vamos a ver solamente o sea, vemos edema pulmonar, ¿sí? Al corte, nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Esto, la disminución de la crepitación. Esto es lo normal, esto vendría a ser anormal. Entonces, fíjense cómo tenemos, o sea, aquí yo me refiero con disminución de la crepitación, básicamente como son como burbujitas. Entonces, disminuye eso porque eso está, está ocupado por líquido. Entonces, al apretar, lo que sale es un líquido, diríamos, un líquido espumoso, ¿sí? Algo así como una espumita que se va a ir formando, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta entonces, cómo yo voy a ir reconociendo en la macro, veo esas espumitas, ¿sí? En la microscopía, cómo yo voy a ver alveolos, van a ser alveolos con material rosado en el medio, o sea, el líquido se va a teñir de un color rosado, ¿sí? Entonces, el edema pulmonar se caracteriza por ser normalmente o sea, lo característico es que sea un transudado, donde vamos a tener baja cantidad de proteínas, donde vemos una cantidad de líquido acumulado normalmente asociado a las insuficiencias cardíacas, ¿sí? El cerebro también se puede edematizar, este es un cerebro normal, esto sería un cerebro edematizado, donde vamos a tener un aumento de peso, un estrechamiento de los surcos, ¿sí? Y un aumento de las circunvoluciones, ¿sí? O sea que tanto como el pulmón como el cerebro pueden sufrir un edema, ¿sí? En ambos casos quiero que vean cómo están aumentados de tamaño, ¿sí? En el caso del pulmón, disminuye la crepitación porque esas burbujitas están ocupadas por líquido. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Richard.
¿sí? Entonces esta es la parte, diríamos, la parte más básica, la parte de derrame y la parte de derrame y edema. O sea, esos básicamente los conceptos grandes que tenemos que ir manejando, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente punto que es bastante importante, que es la acumulación. Ahora hablamos o sea, digamos, los parámetros o los pilares de lo que sería la cantidad de líquido que queda dentro de los vasos, ¿sí? Ahora bien, si nosotros no tenemos una alteración de esos parámetros, si tenemos un aumento o la disminución de sangre en ese vaso, nosotros hablamos de lo que sería una hiperemia y congestión. Siempre que hablamos de el componente de sangre completa, nosotros hablamos de hiperemia y congestión. Hablamos de edema y derrame siempre que hablamos de la parte del plasma, o sea, lo que se mueve intra y extravascular. ¿Se entiende? Entonces, no podemos hablar de un concepto de edema eh, dentro, o sea, no existe un edema dentro del vaso sanguíneo. ¿Se entiende? O sea, el aumento de líquido dentro del vaso sanguíneo nosotros le llamamos hiperemia y o congestión. Depende justamente del vaso sanguíneo del que estamos hablando. Entonces, el aumento de volumen de sangre en un tejido concreto, hablamos de una hiperemia como un proceso activo, flujo de sangre por dilatación arteriolar, ¿sí? Va a ser un flujo, o sea, va a ser un tejido de color más rojo debido a que la sangre es oxigenada. Entonces, la hiperemia es un proceso activo. ¿A qué se refiere con que es un proceso activo? ¿Qué les parece o qué les suena que sea un proceso activo? A ver, ¿qué les parece que es un proceso activo? O sea, ¿por qué les parece que una hiperemia es un proceso activo? ¿Alguna idea? Porque aumenta el flujo sanguíneo, o sea, básicamente sí, o sea, porque realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que en la hiperemia lo que pasa es que o sea, aumenta la cantidad que llega al vaso sanguíneo, o sea, depende exclusivamente de la sangre que llega. En el caso de la congestión, que sería un proceso pasivo, quiere decir que alguien hace más ese trabajo, ¿sí? Alguien externo hace que se acumule sangre. En el caso de la hiperemia, de por sí, o diríamos el propio vaso, genera un mayor flujo, ¿sí? En el caso de la congestión es algo pasivo. ¿Por qué? Porque es probablemente a consecuencia de una obstrucción del flujo de salida. En el caso de la hiperemia es porque llega demasiada sangre, y en el caso de la congestión es porque hay un stop de ese paso de sangre. Entonces, por eso hablamos de un proceso pasivo en el caso de la congestión, ¿sí? Entonces, este es el esquema característico de lo que sería, de qué es lo que pasa en una hiperemia. A nivel arterial llega mucha sangre, hay aumento de volumen en la zona, y fíjense cómo la flecha a nivel venosa, o sea, a nivel venoso es mucho menor, ¿sí? Entonces, llega más flujo del que sale, ¿sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos hiperemia activa o sea, que sería un proceso activo. ¿Por qué? Porque llega mayor cantidad de sangre de la que sale. Entonces, fíjense cómo acá aumenta el flujo de sangre. Esto es un apéndice, esto corresponde a la conjuntiva. Y fíjense cómo al aumentar la cantidad de sangre que llega, entonces los vasos sanguíneos están mucho más dilatados, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá tenemos la arteria, el nivel arterial. En el caso del proceso pasivo de congestión, vemos que llega a una cantidad X de la parte arterial, aumenta también el volumen, o sea, finalmente estamos en las mismas condiciones en cuanto al volumen, pero fíjense cómo en la vena se acumula mucho más sangre porque hay una obstrucción a nivel venoso. Entonces, el volumen previo o el volumen en el órgano finalmente aumenta porque la sangre no se puede descargar del todo. Entonces, hay un stop, una obstrucción a nivel venoso, ¿sí? Entonces, la congestión puede ser aguda o puede ser crónica, obviamente de acuerdo al tiempo en el cual se produzca. ¿Se entiende? Entonces, en el proceso entonces, de una hiperemia, entonces la sangre que llega es mucho mayor de la que sale. Por eso hablamos de un proceso activo donde solamente depende del flujo arterial. En el caso de la congestión,
el proceso está asociado a algo externo, que sería una obstrucción, y al disminuir la salida de sangre o la salida del flujo de sangre, quiere decir que el tejido ya soltó también un tejido desoxigenado, ¿sí? Entonces, al ser un tejido desoxigenado, entonces se va a ver un poco más azulado también, ¿sí? Esa diferencia también tenemos. Entonces, entre las congestiones, tanto agudas y crónicas, hay dos órganos que se afectan más en tanto en esa parte. En la congestión podemos encontrar en dos órganos. ¿Cuáles son los dos órganos que se congestionan? Pulmón e hígado. Pulmón e hígado, ¿sí? Entonces el pulmón y el hígado son los dos órganos que tenemos que manejar, sí o sí tenemos que saber, que es una congestión pulmonar aguda y una congestión pulmonar crónica. En la congestión pulmonar aguda, lo que normalmente vamos a ver que los pulmones están aumentados de peso, están rojizos y están crepitantes, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que los pulmones, obviamente, al haber digamos, un stop del paso de sangre, entonces vamos a ver que están más sobrecargados, ¿sí? Pero siguen estando rojizos. Vamos a ver en la congestión pulmonar aguda, podemos llegar a encontrar que los capilares están dilatados y también por hemorragia intravelar. O sea, podemos ver que los eritrocitos están dentro de los alveolos, ¿sí? Y en una congestión pulmonar crónica, vamos a ver que los pulmones ya están más firmes y va a haber una disminución de la crepitación, porque en una congestión pulmonar crónica hay un aumento de estas celulitas que vemos acá. ¿Cómo se llaman estas células? ¿Esas células cómo se llaman? Sale que ese es fácil. ¿Alguien? Ahí dijo en el chat, Iván. Vamos a decir, aerófago puede ser otro nombre. Célula de la insuficiencia cardíaca. Célula de insuficiencia cardíaca súper bien. Después, otro nombre. Otro nombre. Célula del polvo. Células del polvo, ¿sí? Entonces, todos esos nombres tenemos que saber porque eso es bastante característico, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo diferencio una congestión pulmonar aguda de una congestión pulmonar crónica? En ambos casos vamos a tener los vasos, digamos, eh, los que están alrededor, los vasos que están alrededor de los alveolos dilatados. En ambos casos vamos a tener eso. En ambos casos vamos a tener pulmones un poco más rojizos, pero la diferencia es en la microscopía, ¿sí? En la microscopía nosotros podemos identificar súper bien donde en la microscopía de los vasos, perdón, la microscopía de una congestión pulmonar aguda, nosotros vamos a ver los eritrocitos dentro, ¿sí? Pero solamente eritrocitos. Cosa que en la crónica vamos a encontrar también ya esos macrófagos cargados de hemosiderina dentro de o sea, esa hemosiderina dentro de los alveolos a expensas de justamente estos eritrocitos que se extravasaron. Entonces lo que vienen los macrófagos es a consumir todos esos eritrocitos, entonces ellos salvan, diríamos, la hemosiderina. Entonces, eso es uno de los parámetros importantes. El segundo parámetro es que como tenemos una congestión, digamos una congestión medio un poco más crónica de mucho más tiempo, entonces vemos que los septos o las paredes no solamente van a estar congestivos, también van a estar fibrosados, o sea, van a estar también engrosados, ¿sí? Entonces, dos componentes que vamos a encontrar en la congestión pulmonar crónica que tenemos que saber sí o sí es que los pulmones o los septos de los pulmones van a estar engrosados y en el medio vamos a encontrar sí o sí las células de polvo, las células de insuficiencia cardíaca, que básicamente son las células que se van a encargar de consumir esos eritrocitos. Entonces, para que entiendan, en la aguda eritrocitos, en la crónica, vamos a encontrar entonces esos macrófagos que consuman esos eritrocitos, ¿sí? Entonces, si les digo, si les aparece esta imagen, esto es aguda o crónica. Crónica. Crónica, porque al ver células de la insuficiencia cardíaca, entonces hablamos siempre de una crónica, ¿sí? Y ahora nos vamos a una congestión hepática aguda, ¿sí? La congestión hepática aguda es lo mismo. Vemos una acumulación de sangre a nivel hepático, entonces vamos a ver que el hígado es mucho más rojito, ¿sí?
Entonces, en la congestión hepática aguda vamos a tener dilatación de la vena central y los sinusoides. Vamos a tener, recuerden siempre que nosotros en el hígado, o sea, a nivel del hígado, nosotros vamos a tener estas venas centralobiliares y vamos a tener la triada portal, ¿sí? Rememorando un poquito rápido de lo que sería cómo estaba dispuesto, el hígado. Recordemos que era un hexágono que estaba alrededor de una vena centrolobular, y esa vena centrolobular tenía 6 extremos donde encontramos los espacios, o sea, las triadas portales, ¿sí? Teníamos 6 triadas portales que estaban repartidos formando un hexágono, ¿sí? ¿Y qué era lo que nosotros tenemos que aprender? Que los hepatocitos que están más cerca de la zona centrolobular van a producirse, o sea, van a producir una necrosis isquémica, y los periportales, la degeneración grasa, ¿sí? Entonces, eso sí o sí tienen que aprender. Es una cosa medio rompebola, pero es una cosa que siempre suele salir en el examen. Entonces, hablamos de hepatocitos centrolobulares, ellos sufren necrosis. Y los periportales sufren degeneración grasa. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, en la congestión pasiva crónica, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya se produjo esa necrosis, ya se produjo ese cambio graso, eh, o esa degeneración grasa en la fase aguda, en la fase crónica genera básicamente esas regiones centrolobulillares que están un poquito más hundidas, porque dijimos que las centrolobulillares, ¿qué sufrían? ¿Necrosis o cambio graso? Las centrolobulillares. Necrosis. Zonas de necrosis. Entonces, esa zona queda como zona muerta, entonces esa zona se hunde. Entonces, da ese aspecto, ese aspecto característico de nuez moscada. Entonces, al corte, un paciente que tiene una congestión hepática crónica, entonces vamos a ver de esta manera, vamos a ver que ciertas zonas están más hundidas, o las zonas más oscuras están más hundidas. Entonces, en esas zonas nosotros vamos a ver las zonas de isquemia. Probablemente esas son las zonas que son las partes centrolobulillares, que esos murieron, y lo que está alrededor, o la parte blanquita o la parte sana, vendría a ser la parte periportal, que sufrió una necrosis, perdón, un cambio graso, que es justamente lo que pasa más en la fase aguda. Este vendría a ser consecuencia ya en la fase crónica. Entonces, en la fase crónica de una congestión hepática, siempre hablamos de lo que sería una nuez moscada, ¿sí? Entonces, patrones que tengo que saber sí o sí, y sí o sí me van a salir en el examen por lo menos 2 temas, van a ser aprenderme sí o sí, saber que las células de insuficiencia cardíaca son característicos de la congestión pasiva crónica del pulmón, y la congestión pasiva crónica del hígado se presenta como nuez moscada. ¿Está bien? Esas son las cosas que no se pueden olvidar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, consulta? ¿Se entiende todo? Richard, Sí. no sé si me confundo, pero en pulmón también no podía, o sea, cuando había tuberculosis también había con muchos puntitos y ahí también no se le consideraba nuez moscada o no nomás. No, o sea, Cuando era, esa hablaba en realidad, eso se llama tuberculosis miliar. Y ahí el concepto que vamos a tener era algo así como granos de maíz o algo así, era el concepto, era la forma en la que te acordabas, no era nuez moscada, era milios, era algo así, milios, algo así era, se llamaba. ok, Era algo porque así. a la imagen era un poco parecido más también, Un un poquitito, sí, poquito. en realidad los nódulos son más redonditos y son más amarillitos en realidad en el caso de la parte pulmonar. O sea, en ese sentido lo que es un poco diferente. Dale, gracias. ¿Sí? Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, consulta? Genial. Entonces avanzamos. Si nos fijamos en ¿esto les parece que es más crónico o más agudo? Agudo. ¿Segura? Sí.
¿Qué dice el público? Más crónico porque ya se observa necrosis. Exactamente, si yo observo necrosis, entonces estoy un poco más crónico, ¿sí? Si bien en la teoría, o sea, en la teoría nosotros hablamos de que esa zona va a tener una necrosis o que la otra zona va a tener diríamos, una degeneración grasa, en realidad estos cambios son más crónicos, o sea, si nosotros constatamos esta imagen que vemos en pantalla, esta imagen que vemos en pantalla básicamente es esta es la zona viva, esta es la zona muerta, ¿sí? Esto es la traducción de la nuez moscada. Entonces, apréndanse bien que este esquema de la zona centrolobulillar que ya tiene una necrosis, entonces eso hablamos como una fase crónica, ¿sí? Entonces, esta es la parte normal, esta es la parte que no se hunde, esta es la parte que se hunde. Entonces, esto es una presentación microscópica de la nuez moscada, ¿sí? Acá lo mismo, una necrosis, esta es la zona, diríamos, muerta, esta es la zona viva donde todavía hay hepatocitos, ¿sí? Entonces, ¿esto les parece que es una congestión de qué tipo? ¿Primero pulmonar o es hepática? Pulmonar. Pulmonar Pulmonar. aguda. Pulmonar aguda. ¿Por qué les parece que es aguda todavía? Porque tiene los eritrocitos y no tiene las células de insuficiencia cardíaca. No tiene células de insuficiencia cardíaca y aparte que las paredes no están engrosadas todavía. Súper bien. La imagen muestra una patología relacionada a aumento de la presión hidrostática capilar, isquemia brusca con infarto pulmonar, aumento de la presión coloidosmótica del plasma, disminución de la permeabilidad capilar. ¿Qué les parece? La A. Un aumento de la presión hidrostática, básicamente, ¿qué es lo que estoy viendo ahí en pantalla? Trasudado. Un trasudado, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre genérico de esto? Edema. Edema, sí, es exactamente un edema pulmonar. Súper bien. Genial. Entonces pasamos a la siguiente parte que son los trastornos de la hemostasia, ¿sí? No les voy a hinchar o sea, no les voy a hinchar luego con la parte de hemostasia porque eso básicamente es fisio. Entonces de esta parte lo que nos importa es aprender cuáles son los fenómenos hemorragíparos y cuáles son los fenómenos trombóticos. Entonces que tenemos dos vertientes importantes. Con respecto a la hemorragia o la parte de los trastornos hemorragíparos, tenemos lo que sería el hematoma versus lo que serían los diferentes trastornos que hacen que se acumule sangre en una zona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un hematoma es la acumulación de sangre en un tejido. Puede ser externa o puede ser interna. Podemos tener un hematoma retroperitoneal por rotura de aneurisma, por ejemplo. Podemos tener postraumáticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la cabeza tenemos dos tipos de hematomas. Tenemos el hematoma subdural y el hematoma epidural, donde nosotros vamos a ver una acumulación de sangre en algo así como o sea, en algo como si fuera una bolsita, ¿sí? Vamos a tener, vamos a tener las presentaciones de más pequeño a más grande, una petequia, una púrpura y una equimosis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hematoma y una equimosis? ¿Alguien me puede decir cuál sería la diferencia entre hematoma y equimosis? La profundidad no puede ser. ¿A qué te referís con la profundidad? Y un hematoma, creo yo que es más profundo la lesión. Ujú, puede ser. ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien opina algo? No es ese aspecto de bolsa. Ese aspecto en bolsa, sí. Justamente el hematoma tiene una característica de que normalmente esa acumulación está más, digamos, apartada del resto, cosa que la equimosis está mucho más mezclada con el tejido, ¿sí? Entonces, el hematoma se caracteriza entonces por ser una acumulación de sangre que probablemente está más encapsulado o más separado del resto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de unas petequias, fíjense cómo esas petequias son las más pequeñas que hablamos de una alteración de la hemostasia primaria a nivel plaquetario, donde nosotros vamos a encontrar asociados a un paciente con trombocitopenia, una función plaquetaria defectuosa debido a una uremia o deficiencia de los factores de coagulación. Entonces, en estos tres casos nosotros vemos esto que se llaman petequias, que miden 1 a 2 milímetros
que básicamente encontramos en las diferentes partes del cuerpo. Cuando hablamos de una púrpura, tiene más de 3 milímetros y una equimosis tiene entre 1 a 2 centímetros, ¿sí? O inclusive puede llegar a ser un poco más grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que hablamos de equimosis cuando vemos estas lesiones asociadas a tejido conjuntivo, digamos, mezclado con el tejido conjuntivo. El hematoma normalmente, tengan como ejemplo el hematoma subdural o el hematoma epidural, que son colecciones de sangre o acumulaciones de sangre que están asociados, o sea, están separaditos del resto de los tejidos, cosa que la equimosis está mezclada con el resto de los tejidos, ¿sí? Entonces, la púrpura, dijimos, entonces lo más chiquitito es petequias que tienen bien 1 milímetro, púrpura de más de 3 milímetros que pueden estar asociadas a trombocitopenia, a alteración de la función plaquetaria en un síndrome urémico, puede ser esa misma asociación, ¿sí? Después, entonces quiero que tengan en cuenta que cuando tenemos mayores acumulaciones de sangre hablamos de hemotórax, hemoperitoneo, hemopericardio o inclusive hemartros, que vendría a ser la acumulación de sangre a nivel articular, y eso está asociado a la alteración de la hemostasia primaria, ¿sí? Alteraciones de la hemostasia secundaria. Alteración de la hemostasia primaria, lo más común es que tengamos esas alteraciones llamadas petequias, ¿sí? Esa es la que está asociada principalmente a los efectos del tipo primario, ¿sí? O sea, digamos, de la hemostasia primaria. De la hemostasia secundaria, si nos piden algún ejemplo, es el hemartros o a nivel articular, ¿sí? Entonces podemos presentar un hemopericárdico, un hemotórax, que básicamente es la acumulación de sangre o el derrame de sangre dentro de lo que sería las cavidades serosas, ¿sí? Entonces, vamos a fijarnos en esta imagen que a este le llamamos hemorragia pulmonar y vamos a analizar cuál es la diferencia, cuáles son las diferencias tanto en la macro como en la microscopía de lo que sería una congestión pasiva, por ejemplo, una congestión pasiva aguda, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ven de diferente? Por acá yo, en la micro, por ejemplo, yo veo eritrocitos. Entonces, ¿qué ven de diferente? Si le sale esta imagen tanto micro como macro, y le aparece la opción de hemorragia y le aparece la opción de congestión pasiva aguda, ¿qué me van a marcar o por qué me van a marcar? En la macro no puede ser porque este está más localizado y la congestión agarra todo el órgano. Súper bien, eso está súper bien. Lo más importante es la localización, ¿sí? Ese es el secreto realmente de esta parte, ¿sí? La localización es lo más importante. Fíjense cómo acá nosotros tenemos sabemos que esto está más localizado. La hemorragia, tanto en la micro como en la macro, eso está bastante localizado. Fíjense, eh, esperen que les voy a mostrar en esta imagen. Acá, fíjense cómo acá tenemos solamente esta zona y solamente esta zona. Fíjense que acá también tenemos alteraciones, solamente esta zona y solamente esta zona. Ven cómo esta zona está sana. Entonces, esto hablamos de una hemorragia pulmonar. Obviamente esto puede ser masivo y ahí medio me confunde, pero en este caso, o sea, lo más común es que sea localizado porque si es generalizado no es luego compatible con la vida, ¿sí? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. Esto también es otro síndrome, un síndrome medio raro de Waterhouse, que básicamente constituye un sangrado masivo a nivel de las suprarrenales. Esto llegó a salir como un tema, diríamos, medio random, así, cómo se llama el síndrome, y aparecen estas imágenes de la suprarrenal. Entonces, por las dudas, tengan en cuenta que esto existe, porque pusieron en la clase, está en el libro, entonces pueden preguntar. Súper, ahora nos vamos al siguiente extremo que es la parte trombótica, ¿sí? Ya vimos toda la parte de la hemorragia, ahora vemos la parte de los trombos, ¿sí? Recordemos que, primero que nada, ¿cuál es el concepto grande de trombo? Es la acumulación de componentes sanguíneos que hacen que básicamente se produzca un coágulo, que ahora vamos a ver la diferencia de nombre, que eso puede llegar a moverse. ¿Cómo se llama un trombo que se mueve? Hembra.
un émbolo, ¿sí? Émbolo o embolia, ¿sí? Entonces, ese concepto grande tienen que tener. Entonces, primero que nada, ¿cómo se forma? ¿Cuáles son los componentes que hacen que se forme un trombo? Podemos tener una lesión endotelial, una hipercoagulabilidad y un flujo sanguíneo anómalo. ¿Cómo se llama esto, este triángulo, esta triada? Triada De Virchow. Virchow. Triada de Virchow. Entonces, esa triada de Virchow tenemos que conocer sí o sí, donde vamos a ver entonces lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo e hipercoagulabilidad, ¿sí? Esta parte es súper importante ¿en qué sentido? Que tenemos que saber en qué consiste la lesión endotelial, que podemos tener causas que van a activar esa disfunción endotelial, que podemos tener lesiones físicas, organismos infecciosos, flujo sanguíneo anómalo, hipercolesterolemia y homocisteínemia pueden generar una lesión endotelial y pueden ser factores procoagulantes o protrombóticos del cuerpo. Cuando hablamos de alteraciones del flujo sanguíneo, recordemos que pueden ser por turbulencia o puede ser por éstasis, ¿sí? Siempre que tengamos una alteración del flujo sanguíneo, es muy tendiente a formar ciertos trombos. La turbulencia o el aumento, diríamos, del flujo generan principalmente los trombos arteriales y los trombos cardíacos. La éstasis, que ocurre más a nivel venoso, produce trombos venosos. Podrían generar los aneurismas, infarto agudo de miocardio y cámaras dilatadas. Son las zonas donde frecuentemente generan éstasis. ¿Éstasis en qué consiste? Básicamente consiste en agua estancada o líquido estancado, en este caso sangre estancada. Siempre que el líquido esté en reposo, todos los líquidos del cuerpo pueden llegar a, diríamos, a precipitar o a formar esos trombos. Si tenemos un aneurisma, si tenemos un espacio si estamos viendo en un cañito y de repente se hace más gordito y vuelve a ser chiquitito, entonces en esa zona se concentra mayor cantidad de sangre por más tiempo, entonces tiende a formar mayor cantidad de sangre. ¿Por qué les parece que un infarto agudo del miocardio genera éstasis? ¿Alguien me explica por qué? A ver. ¿Por qué un infarto agudo del miocardio produce éstasis? O vamos a aprender de memoria, ¿no? Vale, pues sin vergüenza, igual más se equivocan. Justamente para aprender estamos, pero para que no se olviden. ¿Algún valiente? Exactamente, porque no se contrae más el músculo cardíaco, tiene menor fuerza sistólica. Sí, súper bien, tiene sentido. Entonces, en esa zona, si nosotros tenemos un corazón dilatado, por ejemplo, que es una de las causas también, entonces si nosotros tenemos una zona muerta, vamos a tener esta zona está infartada, esta zona no. Entonces, en cada contracción, este lado se va a mover y este lado se queda estático porque ese tejido ya se murió, ese tejido está infartado, ese tejido por más que sea viejo, se queda como una cicatriz. Entonces, el resto del corazón se va a contraer y mientras está en la misma posición, ¿sí? Y al estar en la misma posición, esa zona acumula sangre y esa sangre está en éstasis, esa zona está quieta, entonces produce los trombos venosos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso también. Después, el tercer factor que es importante, que es súper importante, es la hipercoagulabilidad. Entonces, ya vimos que el primer factor era la lesión endotelial. La segunda era el flujo sanguíneo anómalo, que puede ser turbulencias o puede ser éstasis. En ambos casos son factores predisponentes a la formación de trombos. Y la hipercoagulabilidad, que puede ser primaria o puede ser secundaria. Lo más común es que sea que tengamos pues tenemos entre los primarios otra vez tenemos los frecuentes y los infrecuentes. Lo más frecuente es que sean mutaciones del factor 5, ¿sí? Del factor 5 y la protrombina. Los secundarios, que son los adquiridos, este cuadro tenemos que saber bastante bien de cuáles son de alto riesgo y cuáles son de bajo riesgo. Entre los más importantes de alto riesgo, como factores adquiridos, tenemos el reposo, el infarto de miocardio, la fibrilación
el cáncer y el trastorno de trombocitopenia inducida por heparina, ¿sí? Estos 4 son factores bastante importantes de alto riesgo. De bajo riesgo son súper importantes la miocardiopatía, el síndrome nefrótico, anticonceptivos. Lo más frecuente, o sea, lo que más suelen preguntar son los anticonceptivos porque son bastante conocidos por ser un factor hipercoagulante, entonces, pero de bajo riesgo. O sea, no es tan frecuente que produzca una situación de hipercoagulabilidad, ¿sí? Después, ahora entramos en los diferentes tipos de trombos, ¿sí? Tenemos los trombos, o sea, algunos trombos que van a ser los trombos murales, vamos a tener los trombos arteriales, los trombos venosos, los coágulos post-mortem, entonces tenemos que saber diferenciar. Cuando hablamos de los trombos murales, ¿sí? ¿Esos en qué tipo de flujo se formaban? Trombos murales, ¿en qué tipo de flujo se formaban? En cavidad cardíaca. Sí, pero, O sea, en la aorta, por ejemplo. claro, pero ¿en qué tipo de flujo? ¿Turbulento o en éstasis? Turbulento. Turbulento. Turbulento, donde haya mucho movimiento, a eso es lo que voy, ¿sí? Entonces, fíjense que los trombos se producen en cavidades cardíacas o la luz de la aorta. Cuando se producen en la luz de la aorta se le llama trombos aórticos y cuando se producen en la cavidad cardíaca se le llama trombos murales, donde vamos a tener arritmias, miocardiopatías dilatadas, vamos a tener infarto agudo del miocardio, vamos a tener miocarditis y un traumatismo por catéteres son algunas causas que nos llevarían a la formación de trombos murales. Los trombos aórticos son placas ateromatosas ulceradas y también los aneurismas, ¿sí? Entonces, trombos murales, arritmias, miocardiopatías dilatadas, infarto agudo del miocardio, miocarditis, traumatismo por catéteres, ¿sí? Los trombos que se denominan como arteriales se producen en áreas de turbulencia o lesión endotelial. La diferencia lo que le hace diferente a los trombos arteriales es la presencia de estas líneas de SAM. ¿Qué son las líneas de SAM? ¿Qué eran las líneas de SAM? A ver. Beta, fibrina y eritrocitos, ¿verdad? Corresponde al depósito o a unas capas de plaquetas alternadas con capas que tienen hematíes, ¿sí? Plaquetas con algo de fibrina, vamos a mirar esto, plaquetas con fibrina alternados con líneas de hematíes, ¿sí? Entonces, estas líneas de SAM son las más características de los trombos arteriales, ¿sí? Recordemos que tenemos los trombos murales, tenemos los trombos arteriales, los trombos venosos y los coágulos post-mortem, ¿sí? Cuando hablamos de las líneas de SAM son más frecuentes o son más notorias en los trombos arteriales, ¿sí? Normalmente los trombos están adheridos a la pared. Una vez que se suelta, a eso le llamamos émbolo, ¿sí? Los trombos arteriales, lo más común, siempre tenemos que tener en cuenta la zona de producción. Tenemos las coronarias, las cerebrales y después las femorales. O sea, lo más común es que ocurra a nivel de las coronarias. Entonces, fíjense, ¿esto qué tipo de trombo les parece que va a ser? ¿Trombo mural, trombo aórtico o trombo arterial? El trombo arterial se define un poco diferente que el resto de las arterias nomás, por eso tiene un nombre especial. ¿Esto qué les parece que es? ¿Qué No tipo de es trombo? aórtico. Probablemente sea aórtico, sí, con este calibre lo más probable es que sea aórtico. Es muy poco probable que esto corresponda a otro tejido, ¿sí? ¿Cómo se llama este trombo? Mural. Trombo mural, súper bien. Normalmente, ¿dónde vamos a buscar? En el lado derecho, normalmente vamos a encontrar en la zona de la punta del corazón. En esa zona vamos a encontrar en los trombos murales. O sea, le expliqué esto, que es la línea de SAM, nada. Después tenemos a los trombos venosos, ¿sí? Entonces, los trombos venosos, entonces, están asociados a las zonas de éstasis. Habíamos dicho que los trombos arteriales están más asociados a la parte turbulenta.
Entonces, los trombos venosos o fleotrombosis son trombos rojos o trombos de éstasis. ¿Sí? No vamos a tener tantas líneas de SAM, no vamos a tener esas líneas, esas alternancias de plaquetas con fibrina y esos hematíes, ¿sí? Entonces, lo más común es que los trombos venosos se produzcan a nivel de las extremidades inferiores, en un 90% de los casos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esto sería una zona, esto vendría a ser una pierna normal, esto es una zona que tiene un trombo venoso, ¿sí? Normalmente eso es bastante frecuente en pacientes encamados de larga data, donde se producen lo que serían los trombos venosos, ¿sí? La trombosis venosa profunda es lo más temido en un paciente encamado crónico, ¿sí? Y después, por último, se conocen lo que serían los coágulos post-mortem. Sí, recordemos que los coágulos post-mortem son gelatinosos, tienen la característica de que como no se formaron, o sea, no se forman esas, diríamos, al adherirse a la pared, o sea, primero que nada, los coágulos post-mortem no están adheridos a la pared, los trombos sí están adheridos a la pared, ¿sí? Entonces, primera diferencia es eso. Los coágulos post-mortem se producen después, ¿sí? No tienen luego la oportunidad de formación de las líneas de SAN ni por si acaso, ni muy aparente ni no aparente, sino que como ocurre una acumulación en sí de líquido y tenemos una deposición de lo que sería la parte de los glóbulos rojos, entonces por arriba se queda un sobrenadante y ese sobrenadante nosotros le llamamos grasa de pollo. Entonces, ¿en qué consiste un coágulo post-mortem? Es básicamente como que se acumula sangre, se queda quietito ahí y por decantamiento todos los eritrocitos van a ir cayendo hacia abajo y se queda el plasma o la grasa de pollo por arriba. Cosa que no pasa en el caso de los trombos que son de tejidos vivos, porque esos trombos se quedan o se forman ya antes y no se deshacen después de la muerte. Después existen lo que serían los trombos sobre válvulas cardíacas, que nosotros les llamamos también vegetaciones. Podemos encontrar una endocaritis bacteriana, una endocaritis trombótica no bacteriana, una endocaritis verrugosa de Lehmann-Sachs, que vendría a ser dentro del contexto de un paciente que tiene un lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Normalmente corresponde a una verruga o diríamos, una vegetación estéril, ¿sí? Entonces, estos son los trombos que se podrían producir sobre las válvulas cardíacas. Entonces, ¿qué tipo de trombos yo tengo que conocer? Los trombos murales, los trombos aórticos, los trombos arteriales, los trombos venosos, los coágulos post-mortem y los trombos sobre las válvulas. O sea, esos 6 más o menos, o sea, esos 6 básicamente son los que tengo que diferenciar o tengo que saber reconocer. Entonces, no es lo mismo un trombo que yo encuentre en esta zona del corazón, que es más hacia la punta del corazón, que otro que yo encuentre en esta zona. Tanto este como este son trombos, pero la diferencia es que a esto nosotros le llamamos trombo mural y a esto probablemente le llamamos una endocarditis, vemos una vegetación a nivel de las válvulas cardíacas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? Súper. Richard, y la verdad que hasta ahora no llegaron a preguntar así en el examen, pero suelen preguntar, o sea, depende de dónde se encuentra, qué tipo de trombo es, con la imagen. No, lo que sí te podría preguntar es que el trombo, o sea, por ejemplo, esto es mucho más obvio que es un trombo venoso que sea un trombo arterial que sea un trombo venoso, por ejemplo. En ese tipo de cosas, por ejemplo, sí suele preguntar. Saber reconocer un coágulo intramural versus una endocarditis, eso también eso sí suele preguntar también la diferencia en imagen. ¿Está bien? Ah, sí, gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Genial, entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que puede pasar con mi trombo? Puede propagarse, acumularse más, puede soltarse y puede embolizar y eso va a migrar. Una disolución que se podría desaparecer y una organización. Esa organización genera una continuidad, o sea, genera un caminito por donde va a pasar la sangre, ¿sí? Entonces la evolución del trombo puede ser propagación, una acumulación de ese trombo se agranda más. La otra evolución puede ser una embolia, que eso va a migrar, eso se va a mover. La
otra posibilidad es una disolución, desaparecer completamente, y la siguiente es la organización, que se produce una recanalización y esa sangre va a pasar, ¿sí? Entonces, la organización y recanalización es una de las cosas que puede llegar a pasar donde se produce algo así como un tejido de granulación que vimos en el parcial pasado. Más o menos una acumulación de eso es fibroblastos, células musculares lisas endoteliales dentro del trombo, y eso se organiza, así se llama organización, se produce ese tejido de granulación y se genera después un caminito por el cual donde se va a recanalizar o por donde la sangre va a poder pasar, siendo que todo el resto ya está organizado, o sea, todo el resto ya está, diríamos, más durito, o se produce como una fibrosis tapando ese cañito, ¿sí? Entonces se produce una zona de recanalización. Si no se produce una recanalización, sí estamos ya en problemas, ¿sí? Entonces fíjense cómo este coágulo básicamente está tapando todo completamente, perdón, este trombo está tapando completamente esta luz, ¿sí? Pero fíjense cómo acá ya se está recanalizando, o sea, está en proceso. Acá vemos las líneas están bastante marcadas. Entonces, ¿este trombo a qué puede ser asociado? ¿De dónde, qué tipo de trombo es? ¿Qué tipo de trombo es? Sería un trombo arterial. Súper bien. Y ahora hablamos de lo que serían el embolismo. El embolismo básicamente es una salida de un tejido o sí, de un tejido, de un trombo o de cualquier masa que puede ser sólida, líquida o gaseosa, que se desprenda de un lugar y vaya hasta otro lugar, ¿sí? Entonces, el émbolo es el paso de un tejido de un punto al otro, ¿sí? Generando normalmente alguna clínica en el paciente, ¿sí? La mayoría son de origen trombótico, por eso es que describimos primero a los émbolos, cuáles son los tipos de émbolos para poder entender qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, el émbolo puede ser masa sólida, líquida o gaseosa. Los más frecuentes serían los trombos, los menos frecuentes grasa, burbuja de nitrógeno, fragmento de tumor, médula ósea, cuerpos extraños, ¿sí? Entonces, el tromboembolismo pulmonar, que es bastante frecuente, la mayor parte se originan en trombos de las venas profundas de la pierna, que era justamente lo que les mostré en ese paciente que tenía las piernas asimétricas, una más roja que la otra, ¿sí? Una más gordita que la otra. ¿En qué contexto le dije que es común que ocurran estos? Cuando están en cama mucho tiempo. Exactamente, en pacientes encamados crónicos, ¿qué es lo primero? O sea, como reflejo, como médicos, un paciente con encamado crónico, ¿qué es lo primero que yo voy a sospechar si mi paciente, mi paciente me hace una dificultad respiratoria súbita? Si de repente le cuesta respirar, ¿qué es lo primero que yo voy a pensar? ¿Qué tiene esto ahora? Tromboembolismo. Que tiene el tromboembolismo pulmonar, o sea, eso tiene que ser un reflejo súper, y les prometo que es frecuente, o sea, ya nos pasó en sala que un paciente de la nada encamado nos hizo una dificultad respiratoria de la nada, ¿sí? Entonces, esto pasa realmente, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener que un paciente encamado de por sí, tienen algunos factores, diríamos, como estuvimos estudiando, algunos de la triada de Virchow, ya sea el factor de hipercoagulabilidad como tal de por sí luego, son pacientes que son tendientes a formar trombos. Lo más común es que un paciente que tiene alteración pulmonar, su origen o el origen de sus trombos fue a nivel de las venas profundas de los miembros inferiores, porque eso va directo a la circulación y la mayoría son silentes, la mayoría son pequeños, entonces no tiene una repercusión clínica, pero si obstruyen más del 60%, entonces sí suele tener alguna repercusión clínica. Entonces, los émbolos en silla de montar, nosotros la conocemos en silla de montar siempre y cuando se quedan atascados en los ilios o en las zonas donde tenemos mayor repercusión, donde tenemos digamos, mayor territorio vascular, ¿sí? Entonces, obviamente el tejido de sufrimiento es mucho mayor porque el émbolo en silla de montar básicamente lo que hizo fue bloquear una zona bastante importante de la circulación, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el 95% de los trombos pulmonares se originan en las venas profundas. La mayoría de los trombos pulmonares son silentes porque son bastante pequeños, o sea, no presentan clínica hasta en un 80%.
El trombolismo pulmonar, entonces, normalmente cuando son de tamaños, de tamaños intermedios, producen hemorragia pulmonar y no producen un infarto generalmente. ¿Por qué les parece que no producen un infarto si yo tengo un trombo y me tapa la circulación? ¿Por qué, por qué les parece que no produce un infarto y produce más hemorragia nomás? Puede ser porque no le da tiempo al tejido de reaccionar al cambio. Podría ser eso. O también podemos tener en cuenta que tenemos la doble circulación. Sí, tenemos la circulación branquial también en el caso en el caso del pulmón. ¿Sí? Entonces tenemos doble circulación también, que es súper importante recordar. Entonces, el hecho de que nosotros veamos los émbolos atascados a nivel iliar, no, hablamos de un émbolo en sillas de montar. ¿Sí? Entonces, eso es, fíjense, estamos a nivel pulmonar y vemos cómo tenemos un émbolo gigante acá. Después, los siguientes que tenemos que aprender son la embolia grasa y la embolia gaseosa. Atiendan que bien la diferencia. La embolia grasa básicamente es la migración de tejido adiposo a otro lugar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un émbolo graso, un embolismo graso, lo más frecuente es que sea asociado o secundario a fracturas de huesos largos. Esto es pregunta siempre se pregunta en los exámenes. ¿Cuál es la causa más frecuente de embolismo graso? Y es fractura de huesos largos. O presenta un caso clínico básicamente de un paciente que tuvo un accidente, que tuvo una rotura de fémur, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si tiene una fractura de fémur, entonces lo más probable es que haga un embolismo graso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos grasa en medio de o sea, asociada a la médula ósea. ¿Está asociado a traumatismo de partes blandas? Sí. Está asociado a quemaduras también. Un paciente quemado también puede hacer un embolismo graso, pero lo más frecuente es fractura de huesos largos. Y eso es pregunta clásica de examen. Después tenemos el síndrome de embolismo graso, que puede ser insuficiencia pulmonar, síntomas neurológicos, anemia, trombocitopenia, que podrían ser los síntomas asociados a un paciente que tiene un embolismo graso. Fíjense esto. ¿Qué les parece? ¿Qué ven acá? ¿Qué les llama la atención? Que parece tipo tejido adiposo. Que parece tejido adiposo, ¿sí? ¿Y por qué esto no es una embolia? O sea, cuando hablo de una embolia medular, No tendría que haber más células. exactamente, aparte de tejido adiposo, tengo que tener también mucha cantidad de células en proceso de formación, ¿sí? Si bien acá se podría ver, les daría, fíjense como acá tenemos unas cuantas celulitas, entonces probablemente siempre asociamos a una medular, pero atiéndame porque ya salió un año una embolia medular versus una embolia grasa, ¿sí? La embolia grasa, obviamente vamos a ver tejido adiposo, pero en la embolia medular también vamos a ver tejido de médula ósea, ¿sí? Entonces, atiendan nomás bien de acuerdo a las opciones, ¿sí? No se confundan, y lo primero que tienen que ver es que si se ven restos de médula ósea es medular, ¿sí? ¿Puede encontrar tejido adiposo? Claro que puede encontrar tejido adiposo en la medular, ¿sí? Pero si se ve principalmente tejido adiposo, como en este caso, entonces hablamos de un embolismo graso, ¿sí? Después hablamos de un embolismo gaseoso. Como les dije, el émbolo podría ser sólido, líquido o gaseoso. En el caso del embolismo gaseoso, encontramos asociados a procedimientos obstétricos, lesiones de pared torácica y la enfermedad descompresiva. Atiendan que bien, porque suele aparecer, por ejemplo, una imagen como esta y les pregunta cuál es la causa, cuáles de ellos no pertenecen a a la causa de esta patología, ¿sí? Y en esta, por ejemplo, suele ser, ¿sabe? Las respuestas son fractura de huesos largos, traumatismo de partes blandas y quemaduras, ¿sí? Y lo que suele preguntar, o sea, lo que suele poner como opción que no corresponde a un embolismo graso porque es gaseoso, es una lesión de la pared torácica, ¿sí? Porque, por ejemplo, entre las opciones suele salir fractura de huesos largos, traumatismo de partes blandas, traumatismo de pared torácica y traumatismo y quemaduras. Entonces, atiendan que bien, porque no todos los traumatismos están asociados a embolia grasa, o eh, no toda lesión traumática va a generar una embolia grasa. Atiendan bien que el de pared torácica lo más frecuente es que haga un embolismo gaseoso. Entonces, atiendan bien eso.
También se preguntó cuál era la repercusión principal de la embolia gaseosa y es la isquemia focal o diríamos la necrosis de cabeza de fémur, ¿sí? Por la circulación, lo más frecuente es que los émbolos gaseosos terminen en cerebro, corazón, cabeza de fémur, tibia y húmero, y entre ellos el más frecuente o lo que se presenta principalmente es la isquemia a nivel de la cabeza del fémur, ¿sí? Después tenemos el embolismo del líquido amniótico. Obviamente es una paciente asociada o sea, a una complicación postparto, donde vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver estas pequeñas estructuras parecidas a láminas. Fíjense cómo es diferente a una embolia medular o una embolia grasa, donde vemos tejido adiposo. Acá no vemos tejido adiposo, sino que vemos la nubo o vemos una mezcla de tejido o sea, de proteínas laminares asociadas a un vaso sanguíneo. Entonces, esto es una embolia del líquido amniótico. Esto es una embolia una embolia grasa versus una embolia medular, que ahí tenemos que definir de acuerdo a las opciones. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, ¿Sí? Richard. Súper. Richard, ¿te puedo preguntar algo que Claro. nada que ver? Sí, dime. ¿Te acuerdas que no entró en nuestro parcial anterior inflamación Crónica. El en granulomatoso. granulomatosa? Sí. Y nosotros vamos a repasar eso ahora. Sí. O sea, en O sea, estos vamos a días. repasar mañana. Bueno, dale. Mañana rápido. Gracias. Gracias. Dale, dale. Ahora te preguntas aquí. Súper. Entonces, vamos a ver lo último, o sea, la última parte, que sería el tromboembolismo sistémico, donde 80% nace de los trombos intramurales cardíacos, ¿sí? Entonces, lo normal es que el tromboembolismo sistémico, que recorra el sistema, la parte, el corazón izquierdo, por decirlo así, toda la circulación izquierda, hablamos de tromboembolismo sistémico que nacen en los trombos intramurales. 3/4 están asociados al infarto agudo miocardio de ventrículo izquierdo y 1/4 dilatación de la aurícula derecha, ¿sí? Y entonces, el resto que no corresponde a los trombos intramurales están asociados a aneurismas aórticos, placa aterosclerótica y vegetación valvular. Los sitios más frecuentes de embolización arterial son los miembros inferiores, ¿sí? Lo más común es que este tromboembolismo sistémico, o sea, esos trombos intramurales, ¿dónde se van a ir a terminar? Se van a ir principalmente a los miembros inferiores, no tanto al cerebro, ¿sí? Entonces, eso es otra pregunta bastante importante también. Entonces, hay pacientes, o sea, les cuento también que hay pacientes que, gracias a tromboembolismos intramurales, vamos a ver que llegan a nuestro consultorio pareciendo un pie diabético, pareciendo un paciente. O sea, llega con, por ejemplo, con las piernas así súper hecho puta, y por una insuficiencia arterial de los vasos, o sea, de los miembros inferiores. O sea, llegan pacientes también en ese sentido, y es asociado a esto bastante simple, o a esto que nosotros leemos ahora, pero eso después va a tener una repercusión más clínica, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá tenemos esos trombos sistémicos que pueden ocurrir, y esto es lo que quiero que vean. Esto que les muestro acá, ¿les parece un trombo mural? No. Esto parece más asociado a El de las válvulas que era vegetativo, ¿no? las vegetaciones, ¿sí? Las vegetaciones asociadas a una endocarditis, ¿sí? Y después entramos a la colita de este contenido, que sería el infarto, o sea, el infarto luego del shock, que básicamente el infarto corresponde a todo esto que estuvimos estudiando antes. Una cosa importante, antes que me olvide, ¿a qué le llamamos circulación paradójica? O un émbolo paradójico. ¿A qué le llamamos émbolo paradójico? Ese no es el émbolo de origen venoso que atraviesa los tabiques como es interventriculares y pasa a la circulación sistémica. Así mismo, nada más y nada menos que eso, ¿sí? Entonces, el émbolo paradójico es un émbolo que debería estar en la circulación pulmonar, o sea, del lado derecho del corazón,
Entonces, son émbolos que se producen en el contexto, por ejemplo, puede ser una trombosis venosa profunda, eso puede en vez de irse al pulmón, eso pasa a la circulación sistémica. Entonces, los émbolos paradójicos son los que pueden pasar de la circulación, de una circulación a otra a través de una comunicación interauricular o interventricular. Entonces, siempre que hablemos de un émbolo paradójico, hablemos de un émbolo que no pertenece a la circulación, y a la circulación me refiero al corazón izquierdo o al corazón derecho, que puede pasar entre las comunicaciones y es un émbolo que no debería de existir en esa zona, ¿sí? El infarto, entonces el infarto ya estuvimos igual estudiando para el parcial pasado, que es básicamente un infarto, que es una necrosis isquémica donde nosotros tenemos una oclusión del vaso y no le llega sangre a esa zona, ¿sí? Entonces hablamos de un tejido infartado. Recordemos que los infartos pueden ser de tipo blanco o puede ser de tipo rojo. Los infartos blancos son aquellos que tienen una circulación terminal, y para hacerlo bastante fácil, hablamos de infarto blanco en el corazón, vaso y riñón. Los rojos, o los infartos de tipo rojo, pueden ser por oclusiones venosas, que hablamos de una torsión ovárica, puede ser en órganos laxos, que hablamos en pulmón, en tejidos con doble circulación, vemos por ejemplo en pulmones e intestino delgado. ¿Por qué hablamos en intestino delgado de doble circulación? ¿Cuáles son las dos circulaciones del intestino delgado? Se refiere a las mesentéricas, ¿sí? Tenemos entonces la mesentérica superior y la inferior que participan digamos, en la irrigación del intestino delgado, por eso nomás, ¿sí? Entonces, tejidos que ya estaban previamente congestionados por un flujo de salida venosa lenta, o cuando se restablece el flujo de una zona de oclusión, entonces en todas esas zonas vamos a tener un infarto rojo. Entonces, los que sí tenemos que aprender sí o sí son las oclusiones venosas por torsión, que puede ser torsión testicular o puede ser torsión ovárica. Cuando hablamos de órganos laxos del pulmón y tejidos de doble circulación, esos son los tres que tienen que sí o sí escupirle cuando una persona le pregunta. Cuando hablamos de un infarto rojo, hablamos cuando hay una oclusión venosa, cuando tenemos un tejido laxo y doble circulación. Y en los tres, el más importante que tienen que saber es la doble circulación, siempre infarto rojo. Porque esa es la diferencia con un infarto blanco, que el infarto blanco es una circulación terminal, solamente tiene una circulación. Entonces, la mayoría de los infartos tiene forma de cuña. Las características histológicas son necrosis de tipo coagulativa, excepto en el cerebro, que tenemos una necrosis licuefactiva. Entonces, la consecuencia de una oclusión vascular depende de la anatomía de la vascularización, depende de qué tan rápido se ocluya, depende de la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia y la hipoxemia que presentamos en ese caso. Entonces, depende mucho de estos cuatro factores. Esto suele ser pregunta de examen, por eso les hincho. Las consecuencias de una oclusión vascular, entonces, va a depender mucho de cómo está vascularizado, de qué tan rápido se ocluya, depende de qué tan sensible sea la hipoxia a mi tejido. O sea, es demasiado diferente el tiempo que aguanta una neurona al tiempo que aguanta un músculo viviendo sin oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿esto les parece un infarto blanco o un infarto rojo? Blanco, ¿verdad? Tiene forma de cuña. Tiene forma de cuña, que es lo más común en los infartos blancos, ¿sí? Entonces, fíjense, esto corresponde a un riñón. Entonces, ¿cuáles son los tres órganos que tengo que saber que es infarto blanco? Corazón, vaso y riñón. Corazón, vaso y riñón. Súper bien. Entonces, esto es un riñón, ¿sí? Esto es un pequeño riñoncito, entonces esto es un infarto blanco, ¿sí? ¿Esto qué les parece que es? ¿Un corte De corazón, ¿verdad? de corazón? Sí, tiene una forma de cuña también, entonces esto es un infarto blanco, ¿sí? Esto, ¿les parece que es, si ven al ver esta imagen, esto les parece un infarto blanco o un infarto rojo? ¿Qué tipo es? Blanco. Blanco. Blanco, ¿por qué tejido es? Miocardio, ¿verdad?
Miocardio, sí, vemos estas bandas de contracción que básicamente son bastante características que se suele formar a nivel del miocardio, que eso vamos a entrar más en detalle para el siguiente parcial, ¿sí? Entonces, más de lo mismo. Entonces, fíjense como acá tenemos el infarto blanco. Si nosotros acercamos, tenemos el tejido entonces sano y el tejido ya muerto, que es la parte necrótica, ¿sí? Esto, ¿qué es esto? Torsión testicular. Torsión testicular. Entonces, la torsión testicular, ¿dentro de qué contexto entra? ¿Infarto blanco o infarto rojo? Infarto rojo. Infarto rojo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué mecanismo? ¿Doble circulación? Oclusión venosa. Oclusión venosa. Ese tipo de reflejo es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, esto que les muestro acá vendría a ser tejido, los conductos seminíferos en una persona normal. Esto fíjense que es en la persona que justamente tiene el infarto, o sea, el infarto ovárico, o sea, el infarto testicular o torsión testicular, donde van a comenzar a desaparecer por una necrosis coagulativa, va a comenzar a desaparecer los núcleos, ¿sí? Entonces, esto está en proceso de necrosis coagulativa. Más lo mismo. No les voy a echar con esto. Entonces, en el corazón, perdón, en el cerebro, entonces, ¿qué tipo de necrosis vamos a tener acá? Licuefactiva. Licuefactiva. Ese reflejo tiene que seguir manteniendo también. Entonces, puede ser lo mismo. A ver, no les voy a echar con esto. ¿Esto les parece un infarto rojo o un infarto blanco? Rojo. Infarto rojo. ¿Por qué? ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano es? El intestino. Intestino delgado, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a tener un infarto rojo. Entonces, fíjense en la microscopía óptica, esto básicamente vemos las vellosidades ya vacías, sin núcleos. Entonces, esto corresponde a un infarto rojo, ¿sí? Y por último, el concepto de shock, ¿sí? Básicamente, del concepto de shock lo que tenemos que manejar es que la vía final en la cual nosotros vamos a tener una hipoperfusión de los tejidos, o sea, mis tejidos no van a recibir la suficiente cantidad de sangre, entonces asociamos a una hemorragia a ciertos factores o a ciertos eventos que incluyen una hemorragia grave, traumatismo, quemaduras extensas, infarto de miocardio, embolismo pulmonar masivo, sepsis microbiana. Todos estos casos llevan a lo que sería un shock, ¿sí? Entonces, la hipoperfusión sistémica nos llevaría a la reducción de un gasto cardíaco, del volumen sanguíneo circulante efectivo, entonces disminuye todo porque justamente tenemos una hipoperfusión, tenemos una disminución de la llegada de sangre a los diferentes tejidos que pueden ser por causas cardiogénicas, hipovolémicas, sépticas, neurógenas y anafilácticas, ¿sí? Las cardiogénicas normalmente hablamos en un contexto de que no funciona nuestra bomba cardíaca, o sea, nuestra bomba que en este caso es el corazón. Entonces, si tenemos un infarto de miocardio, obviamente no va a bombear la sangre suficiente, o sea, no va a bombear la misma cantidad de sangre que normalmente suele bombear, entonces difícilmente llegue hasta el final o llegue hasta los tejidos más lejanos. Entonces hablamos de un shock cardiogénico cuando la afección es a nivel del corazón, ¿sí? Que puede ser por infarto, rotura ventricular, arritmias, compresión extrínseca, obstrucción del flujo de salida. En todos estos casos, por shock o sea, hablamos de shock cardiogénico cuando nuestro corazón es lo que no está funcionando. El hipovolémico asociamos siempre a una disminución de la volemia o una disminución de la cantidad de sangre en hemorragias y quemaduras. Obviamente hablamos de una hipoperfusión de los tejidos, un shock debido a una disminución de la cantidad de sangre. O sea, no va a llegar sangre obviamente a los tejidos distales si no tenemos luego sangre, ¿sí? Un shock séptico o con inflamación sistémica, hablamos de infecciones microbianas, quemaduras, traumatismo, pancreatitis. En todos estos casos vamos a tener un shock por inflamación de esa zona, ¿sí? O infección en esa zona. El neurogénico y el anafiláctico son menos preguntables, pero por las dudas tienen que tener en cuenta que son causas o categorías del shock, ¿sí? Fases del shock, esto se preguntó una sola vez, no suelen romper tanto las bolas, entonces no se preocupen por esto. Tenemos la no progresiva inicial, la progresiva y la fase irreversible. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es que en la no progresiva inicial, que es la primera al comienzo de todo,
los mecanismos compensadores funcionan bastante bien, ¿sí? Mantiene la perfusión. En la progresiva tenemos una hipoperfusión tisular ya y una aparición del deterioro circulatorio porque ya comienza a no compensar esos mecanismos reflejos. Y la fase irreversible es la última fase en la que ya no tenemos la posibilidad de compensar esos reflejos, entonces ya aparecen digamos, tejidos en sufrimiento por la disminución de la circulación. ¿Sí? Súper. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta? Richard, Dime. a mí me cuesta distinguir todavía entre embolia y trombo, en la micro al menos. Es que como concepto grande, quiero que tengas en cuenta que eso en realidad son la misma cosa, ¿sí? Tanto un trombo como un émbolo son la misma cosa. ¿La diferencia cuál es? La diferencia está en la teoría, en la que el trombo está asociado a la pared, el émbolo está suelto y está nadando, o sea, está corriendo la circulación. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra, o sea, el trombo genera un émbolo y el émbolo proviene de un trombo, ¿se entiende? O sea que a fines prácticos es la misma cosa, difícilmente puedas identificar entre uno y otro, porque justamente puede ser que en ese corte nomás no aparezca adherido a la pared, pero como concepto grande, y si te obliga a marcar, siempre que esté adherido a la pared, le vas a llamar trombo, y siempre que no esté adherido, le vas a llamar émbolo, ¿sí? Porque, como te digo, son la misma cosa, van a tener, si es arterial, va a tener las líneas de SAM, tanto un trombo o un émbolo, porque justamente derivan de la misma cosa. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, consulta? ¿Algo que no haya quedado claro con trastornos hemodinámicos? Nada. Súper, entonces con eso terminamos la clase de hoy, o sea, el contenido, porque solamente esto es lo que quería adelantar, porque son temas bastante fáciles los que salen de estos, pero no le quería dar bastante